Bueno, pues entonces, una vez que entramos a MISEC, vamos a seleccionar el aplicativo de Mi Preformato. Le vamos a dar clic y esta es la pantalla principal. Aquí, como pueden observar, en la parte superior derecha está el nombre del usuario. En este caso saldría el nombre del compañero supervisor, supervisora, jefe de sector. Y al costado izquierdo está nuestro menú, nuestro catálogo de funciones. Este catálogo puede ocultarse oprimiendo estas líneas que están aquí a un costado de la palabra bienvenido para hacer nuestra pantalla un poquito más amplia. Y si necesitáramos volverlo a ver, pues le volvemos a oprimir. Los supervisores, los jefes de sector, lo que tendrán que elaborar es una solicitud de trámite para entregar estas propuestas de manera digital. Oprimimos este botón de solicitud de trámite y entonces todos estos son trámites reales. Como bien mencionaba Wendy, lo que nosotros estamos haciendo es utilizarla ya desde el mes de agosto como una prueba beta que ya había compartido también nuestro subsecretario para que pudiéramos meter a un proceso crítico esta plataforma e ir corrigiendo toda esta incidencia que surgiera en el camino, ¿no? Entonces, tenemos un calendario con la finalidad de poder acotar nuestro rango de búsqueda. En algún momento esta plataforma tendrá decenas de miles de movimientos y entonces que se pretende que el supervisor no se pierda entre tantos movimientos de su zona. Aclaramos, solamente van a ver los de su zona, no requieren ver los de los demás, pero por ejemplo, dentro de un año, pues van a tener 100 movimientos ahí y lo que queremos es que a través de este calendario puedan ir acotando su búsqueda, así como también estos filtros de estatus. Los estatus es la revisión documental, enseguida el estatus del preformato y enseguida la toma de posesión que mencionábamos hace un momento. Vamos a poner el día de hoy. Tenemos el 18 de enero porque fue, como mencionaba Wendy, la presentación que hicimos en línea con los compañeros supervisores y jefes de sector. Ponemos el día de hoy y entonces ya nada más crearíamos un trámite. Esto que estamos haciendo, Wendy, secretario, es lo que va a hacer el supervisor y van a ver que terminamos en 5 minutos. Oprimimos el botón color verde, que es crear, y entonces tenemos una serie de preguntas muy sencillas. Primeramente, el sostenimiento, qué tipo de sostenimiento vamos a elegir. Los perfiles de usuario ya están acotados a si el supervisor es estatal, de qué nivel, de qué zona y cuáles son las escuelas que componen su zona. Sin embargo, ahorita lo abrimos para que pudieran ustedes observar cómo tenemos toda la información plasmada dentro de nuestros catálogos internos en el sistema. Vamos a elegir el sostenimiento federalizado. Vamos a comenzar un ejemplo con el nivel de preescolar, perdón, de primaria. Zona número 1. Y entonces vamos a escribir la clave de la escuela. Ahí importante, ¿verdad? Si yo soy supervisor de una primaria, bueno, de primarias federalizadas, no voy a tener que seleccionar todo eso. Selecciono hasta la clave hasta el centro de trabajo, porque únicamente tendré visibles las 10, 12, 15, 18 escuelas según que conformen su zona escolar. No batallará en ese sentido. Vamos a elegir esta que está aquí al inicio. Es la que termina en 1Z y nos vamos ahora a las funciones. Tenemos diferentes tipos de función. Tenemos directores, docentes, PAE, profesional no docente y supervisión. Estas son las funciones macro, por decirlo de alguna manera. Encontraremos, por ejemplo, que en el caso de los directivos tenemos subfunciones, el director y el subdirector. O, por ejemplo, en el caso del personal de apoyo y asistencia a la educación, pues tenemos el administrativo, el de servicios, los técnicos, y así sucesivamente con cada una de las funciones. En este caso vamos a elegir una función docente. La función docente en primaria no tiene subfunciones, por lo tanto, la opción a elegir por default sería no aplica. Y las especialidades. Aquí vamos a ver todas las especialidades. Les mencionaba que tenemos todo abierto para que sea visible para ustedes. La opción por default quedaría un docente, su función no aplica de primaria, pues también sería no aplica, porque sabemos que el docente de primaria imparte la totalidad de las asignaturas de ese nivel. Ahora el tipo de movimiento. Si fuera de secundaria, entonces ahí aplicaría. Si fuera de secundaria, entonces estarían las especialidades, artes visuales, teatro, música, español, química, física, etc. Bueno, entonces ahora el tipo de movimiento. Tenemos 3 grandes tipos de movimiento, que son las altas, las bajas y las licencias. Y de cada uno de esos 3 se desprenden diversos tipos.
pero tenemos 3 grandes grupos y eso es lo que nos pregunta aquí. ¿Qué tipo de movimiento queremos hacer? Si nosotros eligiéramos un movimiento de alta, inmediatamente se abre una pregunta en donde tenemos que escribir quién es la persona que genera la vacante por la cual nosotros vamos a dar de alta a este compañero. Vamos a inventar un nombre. Voy a bajar un poquito el micrófono para poder escribir. Gracias. Vamos a poner Juan. Lo vamos a inventar, ¿eh? A lo mejor le atinamos a alguno. Dame de baja. Ay. Juan Alberto Pérez Flores. Y enseguida el RFC del trabajador a quien vamos a proponer. Me da muchísima pena, secretario, que me esté... Gracias. Vamos a poner entonces el RFC del trabajador. Quiero mostrarles algo. Este servicio se conecta a nuestra base de datos de nómina de la Dirección General de Personal. Entonces voy a escribir mi RFC. Chin, ya la regué, ¿verdad? El año, la edad y todo. DW. Mi RFC termina con el número 1. Al ponerlo, pues entonces nos recupera los datos que están en la base de nómina, nombre, apellidos, etcétera. Pero si, por ejemplo, pusiéramos un RFC que no exista, por ejemplo, en lugar del 1, el número 4, buscan la base de datos, no encuentra nada y entonces hay que escribir porque eso se trata de un compañero de nuevo ingreso. Si ya existe en el servicio, no nos pregunta todo. Si no existe en el servicio, nos va a preguntar todo lo demás. Pero algo muy interesante aquí, acabamos de inventar un RFC y entonces, al bajar un poquito en donde tenemos que anexar los documentos del expediente, pues observarán que nos solicita el INE, el RFC, todo lo que nos solicitaron cuando nosotros ingresamos por primera vez al servicio educativo. Pero si utilizáramos un RFC existente, voy a regresar al mío, al real, y bajo a los documentos, pues ya se ven disminuidos la cantidad de documentos que nos solicita. Lo haremos entonces con uno que no exista. Ah, excelente. Muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí vamos a escribir el nombre del compañero o compañera que vamos a proponer. No importa si escribimos mayúsculas, minúsculas, al final de cuentas en la base de datos todo se va a registrar de una manera consistente. El número del ISSSTE, dato importante, en este caso como es federalizado, nosotros estaríamos agremiados al ISSSTE para la Seguridad Social. En el ISSSTE bastará, muy importante dato, con poner 11 dígitos, 11 ocasiones el dígito 0. ¿Por qué? Porque al contrario del IMSS, es hasta que ya estamos activos y empleados dentro del servicio público que podemos dar de alta en el ISSSTE y este número nos lo otorga el ISSSTE a nosotros, entonces aquí nada más rellenaremos con ceros. Oye, Claudia, seguramente estas instrucciones están en el manual, pero hace un momento que decían que, por ejemplo, en primaria hay que poner no aplica o que aquí hay que poner estos códigos de ceros. ¿No sería bueno ponerle una nota al pie o cuando pasen el cursor encima que dé una pequeña explicación? Sí, como para sí, claro. facilitar un poquito su uso. Justamente esta parte está en el manual y en lo que mencionaba del no aplica, te va dirigiendo. Tenemos ahorita abierto todo con la finalidad de mostrarlo, pero según vas eligiendo la opción, entonces te va llevando a la única posible. Ya tenemos la CURP. La CURP tenemos un validador importante para poder definir si es una CURP correcta. No tenemos una conexión como tal a RENAPO, pero todas las CURP constan de un método de cálculo para poder construirlo. Deben de ser primero 4 dígitos con letra, enseguida números, enseguida el sexo, enseguida una entidad federativa. Y entonces, por ejemplo, en este caso nos dice, deben de ser 18 dígitos, sería el RFC VE YC 801203 D, digo M de mujer, luego enseguida, como tiene 18 dígitos, nos indica que no es válido, porque donde debe ir el dígito, si es sexo masculino o sexo femenino, está una letra que no identifica, entonces por lo tanto nos dice, tu CURP no está bien escrita. Es sexo, mujer, enseguida la entidad federativa, JC, Jalisco, después del dígito 3. La entidad federativa son 2 caracteres, Jalisco,
JC. Enseguida son 3 dígitos de letra, pudiera ser LDL. Y enseguida 2 dígitos numéricos que pueden ser 00. Y entonces nos dice, ya tiene la construcción correcta. ¿Qué seguiría entonces? La entidad de nacimiento. Ayer hacíamos, secretario, el ejemplo donde va el campo de domicilio. Pues el domicilio que dictamos es Avenida Central, número 615, porque es donde pasamos las mañanas, las tardes y las noches. Colonia Residencial Poniente. En Zapopan, con código postal 45130. Correo. El campo del correo, el del maestro, el campo del correo también tiene una validación sobre su escritura. Necesita tener el arroba y al menos un punto para poder tomarlo como válido. Ahí pudiéramos, por ejemplo, poner es Alt, Q y Control. Alt, Tab y Q. Ahí está. Ahí pudiera ser jalisco.go y con eso ya estaría cubierto. Ajá. Teléfono también nos cuenta la cantidad de caracteres. Todo número telefónico consta de 10 caracteres. Ahí están cubiertos los 10. No, todavía no. Y entonces el grado académico en las diversas alternativas, si tenemos la secundaria, el bachillerato, somos normalistas, algún posgrado. Y entonces ahora viene el turno de cargar los documentos. Basta con darle clic en cualquier espacio, no necesariamente en el clip, en cualquier espacio de la pregunta. En este caso ya es la propuesta. Ya los tenemos ahí preparados. Sí, puedes elegir cualquiera. Y de hecho, algo importante es que no importa cómo se llamen los archivos, porque entonces lo que va a hacer este sistema es ligar el tipo de documento a la CURP y construye una biblioteca digital para que siempre tengamos el expediente a la mano y no estamos solicitando reiteradamente la misma cantidad de documentos como se hace en la actualidad. Únicamente si necesitáramos actualizar, por ejemplo, ya terminé mi bachillerato y ahora estoy concluyendo mi licenciatura, pues podemos actualizar este certificado de licenciatura para tener siempre el más reciente, el más actual, exacto. En este caso, exactamente como menciona Wendy, hay que poner todos los documentos porque lo que estamos simulando es un ingreso de una persona que no existe en el servicio. Vamos a suponer que nos van a contratar con un interinato de administrativo de un solo mes. En el siguiente mes, si llegase a suceder la renovación de mi contrato, ya no tengo que cargar todo esto, porque ya lo tengo en la biblioteca digital y únicamente acepto que me quedo con los documentos que están, no voy a actualizar nada y ya no me vuelve a pedir documentación, únicamente pues la propuesta. Listo. Ya que terminamos de cargar los documentos, como supervisor, como jefe de sector, únicamente bastará con oprimir el botón crear, que está oprimiendo en este momento Wendy, nos regresa en una ventanita un mensaje de que ya se creó exitosamente el trámite, aceptamos y es todo. Ya entregaron la propuesta, ya entregaron los documentos y ya está entregado el trámite en nuestras oficinas. Si el tiempo lo permite y es suficiente, y podemos mostrarles entonces ¿qué haríamos nosotros con ese trámite? Ya lo tenemos en nuestro poder. Ahí está justamente abajo, el final, ¿sí? Adopta un guión, tenemos 3 tipos de estatus, un guión que es en proceso, una palomita color verde que es aceptado y una crucecita en color rojo que es rechazado. Ahora seguiría la validación del trámite. En este icono las acciones siempre estarán en el costado derecho. En este icono de validar, es exactamente ese, el gris, ahí. Y entonces recursos humanos, una vez que oprime, ingresará a validar este trámite. Vamos a revisar los datos que escribió el supervisor
a levantar el trámite, revisamos los datos, están correctos, entonces donde dice aprobar datos del trámite, aprobado. Oprimiendo un poquito más abajo, ahí. Y ahora vamos a revisar cada documento. Si nosotros oprimimos en el botón color azul de ver, pues únicamente vamos a revisar, reúne los requisitos del tipo de documento que se trate, está correcto, damos escape para salir. Entonces aprobamos y así cada uno de ellos. Aquí vamos a hacer, para no comer mucho tiempo, que todos están aprobados. Y como bien menciona Wendy, insistimos, esta es la actividad de recursos humanos. Los supervisores, en estos 5 minutos donde subimos el trámite de los datos, ya terminaron. Vamos a finalizar. Entonces, nos informa que esta revisión ya fue realizada y por quién, aceptamos. Y como en todos los departamentos de recursos humanos, contamos con un jefe del departamento. Ahora el jefe del departamento validará esto que hizo el colaborador. Insistimos, en la parte del costado derecho tenemos las acciones, pero observarán cómo el estatus de estar en proceso ahora ya tiene el primer estatus positivo, que es la revisión documental. Al posicionarnos sobre ese estatus, nos indica en qué fecha adoptó ese estatus, es decir, el 20 de enero fue validada los documentos. Y es a lo que se refería en que el supervisor o jefe de sector puede saber que ese proceso va avanzando. Exactamente, ya con eso el supervisor, ya revisaron los documentos, ya pasó la documentación. Ahora, ¿qué seguiría? Pues la clave, la plaza con la que le vamos a pagar a esta persona contratada. Nos vamos a ir entonces a crear preformato. Esto es tema de recursos humanos. El supervisor lo único que tiene que hacer es esperar a que en estas columnitas, en este estatus y oficio de asignación, ya se encuentre una palomita. O sea, lo importante de decirle a nuestros compañeros es que justo estos minutos que nos llevó, que a lo mejor fueron más de 5 porque era primera vez, porque estoy buscando los documentos y demás, pero conforme adquiera agilidad y pida esos documentos bien digitalizados, fáciles de identificar, los va a poder cargar muy rápido y en la mayoría de las veces pues van a ser datos precargados de compañeros que ya han cubierto un interinato, han sido parte del sistema. Y el avance, esas fichas, esas marcas verdes, no tiene el que hacer nada, simplemente le van a empezar a aparecer al jefe de sector y al supervisor y podrá dar retroalimentación a quien corresponde de que va avanzando el trámite. En caso de que aquí apareciera una tachita, les vamos a decir incluso cuál es el documento en específico que se rechazó y por qué, para que cuando lo vuelvan a hacer es solamente una modificación y no se cargan todos los documentos nuevamente, sino que es ese que se rechazó, no sé, la carta de policía era de mayor a 3 meses. Entonces le decimos eso, la vuelve a sacar y la intercambia. Muy bueno. Exactamente, justo así. Entonces, ahora seguiría el jefe del departamento de este nivel de recursos humanos, que va a validar y otorgar una plaza. Siempre están los datos a la vista, tal cual como sucede con la propuesta y el resto del expediente que tenemos engrapado a nuestra propuesta. Ya tengo lista una plaza, Wendy, en este bloc de notas que está ahí abierto. Ya nada más para copiar. Control C, nada más selecciona. Y entonces, hay algunas preguntas en la parte superior que ahorita no las vamos a llenar intencionalmente. Vamos a pegar la plaza, control V. ¿Y qué estatus necesitamos nosotros como recursos humanos que tenga la plaza? Vacante para poderla asignar. Este botón nos conecta nuevamente al sistema de nómina y observamos que tenemos algunos registros de plaza vacante, ¿no? Hay uno ahí, por ejemplo, el de la parte inferior, de la quincena 16 a la quincena 24 de 2023. Vamos a utilizar ese. La vamos a seleccionar oprimiendo el signo de sumar. Ya nos trajimos la plaza y entonces vamos a definir qué vamos a hacer con ese interinato. Son los códigos que conocemos, el código 20, el código 95, el código 09. En este caso estamos haciendo una persona de nuevo ingreso. Le vamos a dar un código 20, por ejemplo. Y ahora nosotros definimos, con base a la propuesta que nos cargó el supervisor, de cuándo a cuándo. Si gustan lo podemos hacer por el tiempo que está la vacante. Año 2023, quincena 16. Año 2023 en el asta, quincena 24. Y ahora el CT laboral
Con esto lo que vamos a abatir, secretario y Wendy, es este asunto del personal desubicado en el sostenimiento federalizado, partiendo desde la distribución de cheques. Sabemos que tenemos que realizar un proceso ante la autoridad federal, la DGSANEF, mejor conocido como FONE, para ubicar las plazas, pero con esto podemos ir distribuyendo los cheques de manera ordenada en tanto resulta la conclusión de esta ubicación ante el FONE. ¿Sí? ¿Qué seguiría? Ya terminamos, nada más vamos a validar las reglas. Y entonces nos dice, te encontramos estos errores. Recordarán que hace un momentito mencionaba que en la parte superior intencionalmente no llenamos algunas preguntas. Vamos a subir. ¿Qué año? 2023. Enseguida, a un lado del nombre de Juan Alberto, ¿cuál es el motivo de la vacante? Pues si gustas una licencia, podemos escribir. ¿Está bien esa? ¿Qué vamos a hacer a la seguridad social? También es importantísimo para nosotros inmediatamente actuar ante el IMSS o ISSSTE, dependiendo del trámite que se trate, para dar de alta a esta persona en el ISSSTE, vamos a hacer un alta. ¿Y en qué turno va a trabajar la persona propuesta? Estos son los únicos turnos existentes. Y entonces ahora sí, validamos las reglas y nos indica que no se detectó ya ningún error. Eso para nosotros fue muy importante poder hacerlo porque el sistema tiene reglas de operación de los códigos y que leen, por decir, no vamos a poder dar una plaza adicional si no es una persona que ya está dentro del sistema y el sistema te lo arroja como error. Entonces también va a reducir muchísimo el tiempo que nosotros nos tardamos en hacer nuestros procesos porque ya hay un sistema que te está revisando que no se te vaya un dígito, que no pongas un código que no es, este tipo de cosas, ¿no? Claro, que además podría alentar el proceso del pago, este tipo de errores involuntarios. Entonces, no se ha detectado ningún error, creamos. Nos arroja nuevamente la alerta que ya quedó exitoso el registro, está nuestro nombre un poquito hasta el final, me parece. Si quieres, donde dice mostrar cuántos, dile que todos, en la parte inferior. Ahí está. Ahí está. Y entonces, están nuevamente nuestros estatus en proceso. Lo vamos a validar en la acción que está en el costado derecho. Esto otra vez es de sigue siendo recursos nuestro, humanos. todo esto sigue siendo nuestro, que es parte de lo que hacemos en nuestros escritorios. Vamos a darle, le voy a dar más rápido para no. Esto lo realiza el jefe del compañero, ahí está el movimiento, ahí está la plaza, baja al final. Y entonces observa que todo está bien, nuestro expediente siempre está a la mano, si puedes oprimir en expandir y ocultar, donde está la revisión documental. Y ahí tenemos siempre los expedientes de los compañeros. Vamos entonces a dar finalizar. En este caso, porque todo estuvo correcto, damos finalizar. Y entonces esos estatus en guión que quieren decir en proceso, sería bueno que le des para ver todos. Ajá. Ahora ya está la palomita color verde y en la columna de oficio de asignación hay un icono de impresora. Nosotros al oprimirlo, les platicaba. Eso ya va a aparecer en la vista de los supervisores. Todo esto aparecerá en la vista de los supervisores, sin embargo no es necesario que realicen acciones, lo estamos haciendo nosotros. Y en el costado inferior izquierdo, pues entonces nos descarga el oficio de asignación de la plaza para esta persona interina, tal cual el que elaboramos actualmente, el nombre, la CURP, el RFC, qué escuela, qué zona pertenece, qué cubre, por qué, a quién. Y entonces, en lugar de la firma, está un código QR que al leerlo, pues te va a traer a nuestra plataforma para que este pueda ser autenticado. Ya voy a poder salir a las 10 en vez de a las 12 de la noche. Eso es una maravilla.
Oigan, pues creo que coincidirán conmigo, compañeros, sobre todo supervisores y jefes de sector, y yo creo que también los directores y los maestros, porque entienden que ese aletargamiento de los procesos que obliga a la norma, no es que nosotros hayamos dispuesto que haya que hacer todo esto, es como tiene que ser, normas locales, normas federales, de seguridad social, etcétera, pero hoy se agiliza drásticamente. Fíjense, prácticamente no solo vimos en menos de una hora un proceso de alta, sino también vimos lo que pasa del otro lado del escritorio. Me parece que quedó claro que el que menos carga tiene, claro, hacerse los documentos digitales y demás, eso implica un tiempo importante, pero ya ves que tienes esa información en tu computadora, en tu laptop, te metes a la plataforma y en 5 o 10 minutos, mientras vas tomando práctica, queda la acción hecha de parte del supervisor, jefe de sector, y luego sigue personal. Y luego va rebotando y va viendo el avance, por si algo se atoró en el camino, un documento que no era, sé exactamente cuál es, no tengo que volver a cargar el resto, simplemente voy y busco la copia correcta, el archivo correcto, se lo pido al compañero, maestro, maestra, lo subimos y se cierra el ciclo, porque en personal pues asignarán la clave centro de trabajo, sale hasta el oficio de asignación y todo eso es un proceso redondo que seguramente va a tomar tiempo el familiarizarnos con él, pero creo que la herramienta es extraordinaria, va a ahorrar mucho tiempo, pero lo que dicen ustedes, sí, de nuestros compañeros, de los dos lados del escritorio, ahora de las pantallas, ¿no? Los dos lados de la pantalla, pero sobre todo agiliza el poder brindar a los compañeros la rapidez de poderles asignar su centro de trabajo. Finalmente, la última maravilla de este sistema, que es la toma de posesión, es solamente darle clic en el mapita. Ajá. Esta acción sí la realiza el supervisor. El supervisor inicia el trámite con la propuesta y lo finaliza informando que ya se presentó, para nosotros enfocar todo el esfuerzo en estas personas que verdaderamente están desempeñándose para el pago. Entonces, trabajo. solamente tiene que hacer un clic ahí, damos otro clic en confirmar y listo. Y esa fue la acción por la cual el supervisor o jefe de sector confirmó que ese compañero se presentó a su centro de trabajo el primer día con su oficio de asignación. Pues muy bien, pues se llevó el tiempo de la conclusión del webinar, estamos a un minuto, siempre hemos sido muy puntuales y creo que eso lo agradecen todos, una audiencia muy alta la que estuvo a lo largo de este programa, seguramente recirculará esta liga para el video y más compañeros que realizan esa función, que en el caso de Jalisco son más de 1000 que van a tener este recurso. Ya hay una capacitación, se dio, se estuvieron visitando las regiones, hubo retroalimentación y pues siempre dispuestos a apoyarles, compañeros, para que podamos sacar adelante este trámite de una manera muy ágil. Les